Esa casa siempre había sido especial, le habían explicado a mi padre. Quizás desde antes de que fuera funeraria y viera pasar por sus paredes a todos los muertos del pueblo. Quizás por eso precisamente la escogieron para que cumpliera esa función. Ahí la muerte parecía significar otra cosa. Por una razón, a diferencia de lo que ocurría en las calles contiguas, ahí los vecinos dejaron un espacio enorme entre esa casa y sus construcciones, hechas en el extremo más lejano de su propiedad. Ahora, ya entrada la noche y luego de todo el día trabajando, mi padre y el señor estaban a unos metros de ella, observando a una mujer de negro que les clavaba la mirada. Una mirada llena de odio, de resentimiento. De pronto, la mujer tan solo se dio la vuelta y caminó hacia adentro, perdiéndose en la oscuridad. El abuelo se tocó el pecho como si sintiera un dolor, producto evidentemente de que realmente estaba muy asustado. Mi papá le preguntó si estaba bien, si lo llevaba al hospital, si lo llevaba a su casa. Pero él tan solo le pidió un momento para recuperarse y se sentaron en la camioneta. No te puedes quedar. No te puedes quedar, le repetía el señor a mi papá. Pero él le respondía que era su trabajo, que no podía arriesgarse a perder esa oportunidad. Y no lo hacía porque no tuviera miedo. De hecho, la reacción del abuelo, ese mismo señor que al parecer había aprendido a convivir con un fantasma en esa casa, le preocupaba. ¿Qué diablos era esa mujer que le provocaba al abuelo un terror tan profundo? Casi una hora después, el abuelo le dijo que tenía que irse y le pidió una última vez que se fuera, pero mi padre se negó. Entró a la casa mientras el abuelo lo observaba desde su camioneta. Cerró la primera puerta de malla metálica y le hizo una seña con su mano. El abuelo emprendió la marcha muy lentamente, como esperando que mi padre se arrepintiera en el último momento. Algo había cambiado. A pesar de que ya tenía el sentimiento de que no debía estar ahí, en ese momento todo había cambiado de repente. Era como si algo le oprimiera el pecho, como si la gravedad en la casa hubiera cambiado, como si un zumbido que no alcanzaba a escuchar no saliera de su cabeza. Fue al baño e incluso notó que le estaba sangrando la nariz. Hasta respirar le calaba. Apenas pudo cerrar los ojos, lo despertó el llanto de un niño. De inmediato, pensó en ese retrato, en lo que pudo escuchar en el sótano. Mi papá se acercó hasta la puerta, la abrió ligeramente y el llanto parecía salir de una esquina lejana de la casa, pero no se atrevió a salir. Cuando estaba a punto de cerrarla, escuchó la voz de una mujer que parecía hablarle al niño, hablarle de una forma amenazante y burlona a la vez. ¿Tenía que salir? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Cómo saber cómo reaccionar en una situación así? Un grito retumbó por toda la casa y mi padre se cayó de espaldas, respirando agitado. Comenzó a orar, y justo cuando las primeras palabras salieron de su boca, los pasos de alguien que se acercaba corriendo hacia su habitación lo hicieron parar y levantarse para cerrar la puerta y asegurarla. Empezó a buscar entre sus cosas. Tenía un número para emergencias para encontrar a la dueña. Cuando por fin lo encontró, empezó a dudar si hablarle a esas horas de la madrugada era correcto. ¿Era realmente una emergencia o se iban a burlar? ¿O iban a quitarle el trabajo? No podía dejar de pensar en la mirada, en la sonrisa del niño en la fotografía y en que, si él estaba ahí, también había algo allá afuera con él. Entonces supo lo que tenía que hacer, fuera como fuera. Tenía que salir de la habitación.
Había escuchado a alguien correr hacia su puerta, pero no le escuchó alejarse, así que bien podría estar detrás de ella, esperándolo. Se asomó por debajo. Apenas si podía ver, pero no se notaba ninguna sombra. Tenía que arriesgarse. ¿Qué hubieras hecho tú? Abrió la puerta. Ya no había nadie. Salió y con todo sigilo se dirigió hasta el salón donde estaba el teléfono. Ya todo estaba en silencio. Parecía que no había nada ni nadie en todo el mundo alrededor de mi padre. Tenía todas las luces prendidas, pero comenzaron a parpadear. Sintió que se apagaban. Estaba esperando para salir corriendo si eso ocurría, pero solo se volvieron más tenues, como si hubiera bajado el voltaje. Por alguna razón sintió que ya no era lo correcto llamar, así que, sin apagar una sola luz, volvió a caminar hacia su cuarto. Al pasar por la puerta al sótano, escuchó la voz del niño. Agitado, el niño decía algo, pero mi papá no lo comprendía. Tampoco estaba seguro de que le estuviese hablando a él. La vocecita cayó y mi padre se apresuró a su cuarto. En cuanto se acostó, se quedó dormido, como si tuviera días sin hacerlo. Ni siquiera alcanzó a poner la alarma para apagar las luces en cuanto amaneciera, antes de que llegara la dueña. Cuando ya había amanecido, le despertó ella, tocando su puerta de una manera alarmada. Mi papá se levantó pensando de inmediato en un regaño por haber dejado las luces encendidas. Sin embargo, al salir se dio cuenta de que todos los cajones de cada mueble en la casa estaban abiertos, con las cosas afuera como si los hubieran lanzado. Todos, todo en la casa había sido profanado de una u otra manera. Esa preocupación pasó a segundo plano cuando mi papá logró explicarle. Not the kid. Someone else is here. El niño no. Alguien más. Hay alguien más aquí. La señora le pidió a mi padre ir con el abuelo al centro del pueblo a buscar algunas cosas, pero él lo sintió más como un pretexto para sacarlo de la casa. A mi papá le parecía estar viviendo en un sueño. Todo le parecía intangible. Todo parecía ser tan solo una pesadilla de la que no podía despertar. Y tan solo continuaba y continuaba, y se adentraba más en ella sin poder evitarlo. Fueron al pueblo. Buscaron lo que les habían encargado. Se tomaron un café, olvidándose de todo. Y después, emprendieron el regreso a la funeraria. Justo cuando llegaron, una anciana negra salía del lugar. Le dedicó una mirada como de coraje al abuelo, quien la ignoró. Mala mujer. Bruja, le dijo el abuelo a mi padre, como explicándole de qué se trataba esa mirada. El abuelo fue a dejar algunas de las cosas que habían llevado a un cuartito detrás de la casa, donde guardaban ese tipo de cosas. Mi padre entró. Dentro de la casa parecía reinar la oscuridad, aunque afuera apenas caía la tarde. Escuchó la voz de la dueña en el sótano. Se acercó para ver qué ocurría. Desde las escaleras pudo verla al final de estas, llamando a alguien, como si quisiera que alguien saliera de la oscuridad. Un hombre que nunca había visto antes estaba a la mitad de las escaleras, y al ver a mi padre, se acercó a ellas para cerrar la puerta. Entendió entonces que lo que fuera que estaba ocurriendo ahí abajo no le correspondía. Regresó a la cocina y desde ahí podía ver al abuelo batallando con la puerta del cuartito al lado de la casa. Y algo le llamó la atención, algo que no pudo haber confundido porque, como les dije, apenas estaba cayendo la tarde, apenas se había ocultado el sol y todavía podía ver afuera con claridad. La mujer de negro, la misma mujer de negro, estaba a unos 100 metros de la casa y se acercaba a una velocidad sobrenatural al abuelo. Tenía
las manos cruzadas al frente, y aunque su vestido ocultaba sus piernas, era evidente que no las estaba moviendo, que no estaba corriendo en verdad. Mi papá le gritó al abuelo desde la ventana y le señaló a la mujer. El abuelo como pudo corrió con sus piernas cansadas hacia el frente de la casa y mi papá lo encontró en el porche. «Vámonos, esto ya no es cosa de nosotros. Ven conmigo», le dijo el abuelo. Pero mi padre se negó una vez más. Esa sería la última vez que vio a mi padre con vida. Se apresuró a subir a su camioneta y se marchó a toda velocidad, a toda la que era posible para una carcachita como la que tenía. Mi papá entró de nuevo a la casa y corrió hacia la puerta del sótano. Al pasar, de reojo, vio a la mujer de negro, o algo que parecía serlo, a la mitad de las escaleras hacia el segundo piso. Tocó desesperado a la puerta del sótano y ese hombre desconocido le abrió. Antes de que mi papá pudiera decirle algo, el tipo le ordenó que le ayudara. Lo siguió entonces al cuarto de afuera y sacaron de ahí una cama de metal plegable. La llevaron de nuevo a la casa y luego le pidió a mi padre ir a una de las recámaras de arriba por cobijas y almohadas. Sin pensarlo, mi papá fue por ellas y de repente las ganas de cumplir, de ayudar, eran más fuertes que el miedo a lo que acababa de ver justo ahí. Sin embargo, al llegar arriba ya todo parecía estar en calma y entró a la primera habitación para quitar la ropa de la cama. Justo cuando lo estaba haciendo, el sonido de rezos a lo lejos comenzó a llamar su atención. Era la voz de una mujer. Y luego pareció unírsele otra. Luego otra. Para cuando mi papá salió de la habitación con la ropa de cama en los brazos, del piso de abajo parecían salir los rezos de toda una congregación, pero no era nada que él conociera y no se escuchaba como algo cristiano. No se sentía como algo cristiano. Lo que fuera que escuchaba no se sentía como algo bueno. Al acercarse a las escaleras notó de dónde provenían. Parecían venir de la sala de velación, pero no había nada preparado para ese día. No se suponía que nadie fuera a ir a la casa. Cuando comenzó a bajar las escaleras hacia el primer piso, las voces callaron. Iba dando pasos lentamente, muy lento, bajando con miedo a lo que podría ver al llegar al final, a no poder evitar voltear hacia la puerta que daba a esa sala. Cuando bajó, tenía la vista fija al frente. Intentaba con todas sus fuerzas caminar hacia su izquierda y dirigirse al sótano, pero no podía. Era como si su cuello se viera obligado a girar hacia su derecha y ver. Cuando lo hizo, dentro de la sala de velación pudo ver al menos la primera fila del lugar, donde había un grupo de bultos hincados. Al parecer, personas cubiertas de negro de los pies a la cabeza. Personas que habían detenido sus rezos y ahora lo observaban a él. Una de ellas se levantó, se dirigió hacia la puerta y comenzó a caminar hacia mi papá. Cuando él parecía no resistir, cuando estaba a punto de desmayarse, esa mujer le habló en perfecto español y se descubrió la cara. «Perdona, no quisimos asustarte», le dijo a mi papá. «Vinimos en cuanto pudimos para ayudar, y al escuchar los pasos en las escaleras pensamos que algo más estaba bajando». Mi papá también se disculpó y le explicó que por un momento creyó que ellas eran también algo más. La mujer regresó a la sala sin detenerse a explicarle a mi papá quiénes eran o qué estaban haciendo. Y entonces él se dirigió al sótano, tocó y después de unos segundos le abrieron. La dueña y el desconocido terminaban de armar la camita.
Al parecer ella se quedaría ahí. Y el hombre le dijo a mi papá: este es el único lugar de la casa donde no podría entrar. No podría entrar. ¿Quién? ¿O qué? Mi papá no entendía nada y algo en su cabeza comenzaba a cansarse. Ese sentido de una cuenta regresiva con el que llegó esperando al principio de esos 2 meses, ahora era más marcado. Sentía que todo estaba pasando por algo. Sentía que algo terrible estaba por ocurrir. Después de unas horas de escuchar esos rezos continuos, por fin pararon. Mi papá estaba sentado en el porche y desde ahí pudo ver cómo salían de la sala de velación un grupo de mujeres, las que antes habían entrado completamente cubiertas. Ahora pudo verlas bien. Eran mujeres jóvenes y viejas, diferentes entre sí. Entre ellas iba la chica que le había hablado. Iba incluso una monja en ese grupo. Y al final, la mujer con la que se había topado al regresar del pueblo. La bruja, de quien le había advertido el abuelo. Esta mujer lo notó sentado en el porche y le habló a la joven que hablaba español. Le dijo algo en el oído y luego la joven se dirigió nuevamente a mi padre. «Descansa hoy», le dijo. «Hoy la casa estará en paz, pero mañana ya no». «¿Qué puedo hacer?», preguntó mi padre con el corazón lleno de miedo. «¿Qué puedo hacer si regresa ella?». «Corre, sal de aquí si ves algo raro. Corre mientras tengas oportunidad», le respondió la joven. «No puedo irme, lo prometí, necesito estar 2 meses aquí. Luego me iré con mi hermana». Mi padre, por alguna razón, no pudo evitar llorar mientras decía eso. «Si ves algo, corre por favor», le dijo la mujer mientras se acercaba y le tocaba el rostro. Luego se alejó para alcanzar al resto de mujeres que ya la esperaban en el camino. «Me voy a quedar», le dijo mi padre. «Me voy a quedar. Y oraré. Es lo único que sé hacer». La joven se volteó y le sonrió a mi padre con ternura. «Ora todo lo que quieras, pero no va a servir de nada. Aquí no te encontrará Dios». La mujer se alejó y una profunda tristeza, una profunda desolación llegó a mi padre con esas últimas palabras. Quizás había entendido el sentimiento que lo abordó en esa casa desde el momento en el que llegó. Por primera vez en su vida se sentía solo por completo. Por primera vez en su vida no sentía a Cristo en su corazón. Le llamó a mi madre unos minutos esa noche. Le contó algunas de las cosas que le sucedieron. De alguna forma fue una noche triste también para nosotros, la recuerdo bien, aunque en ese momento nadie entendía por qué. La tristeza invadía nuestra casa a miles de kilómetros. Cuando mi mamá colgó se sentía deshecha. No soportaba escuchar a mi papá así y le preocupaban mucho los pocos detalles que le daba. Lo decía tan convencido que no podía dejar de preocuparse, de desear estar con él. En cuanto colgaron, mi mamá se fue a acostar porque se sintió mal de repente. Se sintió muy enferma de un momento a otro. Esa noche, en la madrugada, algo ocurrió en nuestra casa. Aunque mi mamá aún sigue diciendo que fue una alucinación por la fiebre que tuvo en ese momento, de repente. Yo lo que sí podría decirles es que esa noche escuché los pasos de mi madre y los de alguien más fuera de la habitación. Pero, quizás, son los recuerdos que me juegan una mala pasada y que buscan unir las piezas, de algún modo las piezas de lo que le ocurrió a mi padre. Mi mamá, como les dije, se sintió muy mal desde la llamada. Luego despertó en la madrugada empapada en sudor. Buscó como por acto reflejo un crucifijo en el cajón de su buró, objeto que había pertenecido a su madre, católica como toda su familia,
y que siempre lograba de alguna manera tranquilizarla. Sin embargo, no lo encontró. Prendió la luz de la pequeña lámpara y revolvió el cajón por completo, pero no estaba ahí. Se levantó, ya sintiéndose débil, por la enfermedad o por las pastillas que había tomado, y se dirigió a la cocina por agua para calmar la sed insoportable que le invadía de repente. Cuando salió, un sonido a sus espaldas llamó su atención. Sostenida de la pared, volteó. La luz de la luna, a través de un tragaluz, iluminaba muy tenuemente el otro extremo del pasillo. Mi madre vio entonces su crucifijo en la pared, pero no como era. No. Vio un crucifijo tamaño real y en él, crucificado, a alguien que no era Jesús, pero se veía como él, que respiraba con dolor, llenándose el pecho y exhalando con dolor. Alguien que miraba fijamente a mi madre. Ella estaba evidentemente aterrada, pero sabía o quería entender que estaba alucinando, que su mente le estaba jugando una broma macabra. Se dio media vuelta para dirigirse a la cocina y detrás de ella escuchó que algo cayó, como si ese falso Jesús en la pared de pronto hubiera caído de la cruz. Sin voltear, siguió caminando hacia la cocina, pero a sus espaldas escuchó cómo se levantaba eso que estaba ahí y empezaba a caminar hacia ella. Lo siguiente que recuerda son los brazos de mis abuelos intentando sostenerla y llevarla de regreso a la cama, donde mi abuela se quedó con ella para cuidarla por el resto de la noche. Yo recuerdo escuchar desde mi cuarto las voces de los abuelos al encontrarla en la cocina, pero, como les dije, mi memoria puede estar engañándome porque también recuerdo haber escuchado los pasos de 2 personas en ese pasillo. Eso nunca se lo dijimos a mi papá. Esa noche, para él, como se lo habían anunciado, fue tranquila. Tranquila dentro de lo que cabía en esa situación. La dueña no salió del sótano en toda la noche y una niebla muy baja rodeaba toda la casa. Cuando mi padre daba la última vuelta por todos los pasillos apagando luces, notó a la mujer de negro parada en el porche, mirando hacia adentro a través de la puerta de rejilla, parada ahí sin inmutarse, con ese rostro sin expresiones que parecía más bien una máscara pálida. «No puedes entrar, ¿verdad?», le gritó mi papá. La mujer no dejaba de verlo. No puedes entrar», dijo en voz baja mientras se tomaba otra pastilla para controlar los nervios. «Hoy no puedes entrar». Cuando se acercó a la cocina, en la misma ventana que daba al campo, pudo ver entre la niebla las figuras de decenas de personas paradas ahí, tan solo observándose a la casa. No, la mujer no iba a poder entrar esa noche, pero afuera ya no era la única que esperaba para poder hacerlo. Mi papá deseó en ese momento que esa noche pudiera durar para siempre.